Esta tarde en Migrante, esta es tu voz. Primero, los procesos electorales para renovar 15 gubernaturas en la República Mexicana, con una entidad difícil, ardua para la gobernabilidad, como es Guerrero, que tiene 7 regiones, próximamente 8, eso le tocará al futuro gobernador, y entre ellas 81 municipios. Los contendientes son, por el lado del PRI-PRD, se encuentra el exalcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, mientras por hasta este día, PT también, y además del PT y Morena, ecologista, es Félix Salgado Macedonio, sobre quien se montó una campaña sustentada en algo que pesa mucho en la República Mexicana, como es la agresión a mujeres, la equidad de género inexistente en la perspectiva de esas voces, pero además son gente autorizada, mujeres válidas. Entonces, esto es lo que dicen ellas. Usted podrá observar, pero particularmente a las mujeres migrantes, tendrán elementos para decidir si esto es real, vale la pena dar un giro a lo que se viene pensando sobre los candidatos, y si al final Morena tendría que destituir al ingeniero Félix Salgado Macedonio de su candidatura. Las observa, hablan de manera contundente, y solamente les recuerdo que en el 1999 Félix Salgado Macedonio enfrentó a René Juárez Cisneros en una elección en la que todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era manejado por el PRI, por el presidente Ernesto Zedillo. Lo que el presidente dictaba como orden y mandato al máximo órgano judicial que dirime los litigios en los procesos electorales se aplicaba al pie de la letra. Y así Félix Salgado fue derrotado por menos de 12,000 votos. Realmente él ganó la elección, dicen sus correligionarios, en aquel proceso celebrado en febrero de 1999. Pero hoy esta es una reflexión para las mujeres migrantes que saldrán como guerrerenses en la Unión Americana a definir quién será por primera ocasión. Ustedes, desde luego sus maridos y sus hijos que tengan más de 18 años en la entidad guerrerense, porque en la Unión Americana se ubican de acuerdo con el propio Instituto Nacional Electoral y el censo último, alrededor de 2.7 millones de guerrerenses distribuidos principalmente en California, Texas y en el medio oeste, allá en Illinois y particularmente Indiana, son las entidades que acogen, junto con California, decía, al mayor Texas, al mayor número de guerrerenses residentes en Estados Unidos. En México, un presunto violador puede ser gobernador. Félix Salgado Macedonio fue acusado por 5 mujeres. Se lo identifican como su agresor por violencia sexual. Aún así, Morena piensa ratificarlo como precandidato a gobernador por el estado de Guerrero. Busca nombrarlo a pesar de que las investigaciones de estas graves acusaciones continúan. Argumentan que no hay sentencia en su contra y que eso le concede íntegros sus derechos electorales. Pero los casos siguen abiertos y las investigaciones pendientes. De convertirse en gobernador, tendría inmunidad constitucional o fuero. Y los procesos penales en su contra quedarían suspendidos. ¿Por qué elegir a un presunto violador como candidato? ¿Por qué no creerle a las víctimas? Escuchemos lo que 5 mujeres distintas han señalado y denunciado desde hace varios años. Félix Salgado Macedonio salió como si fuera otra persona. Se vino hacia mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza. Me puso la mano sobre el cuello. Me violó. Y con los pantalones abajo y todo sudoroso, buscó su cartera. Sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura. Félix Salgado Macedonio estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva,
con un abrazo impropio, por decirlo menos. ¿Saben ustedes lo que se siente en momentos así? Mucho asco. Se experimenta mucha rabia de pensar que alguien puede tocar así el cuerpo de una. Félix Salgado Macedonio comenzó a golpearme y me violó en repetidas ocasiones. Es verdad que no denuncié en el momento, pero no se preguntan por qué. No podía, me moría de miedo. Porque no sabía qué hacer. Porque cuando quise hablar me dijeron, no vas a poder hacer nada. Es un tipo con mucho poder. Cállate, mejor vete a tu casa. Hoy alzo la voz, porque no quiero que a mis hijas las toquen. ¿Cuántas acusaciones tiene que tener una persona para que Morena considere que no tiene la probidad para ser candidato? ¿Una no vale? ¿El daño a las víctimas dónde queda? Así pasen 100 años, mientras tenga uso de razón me voy a acordar. No quiero que ninguna mujer se vuelva a quedar callada. Si este señor llega a ser gobernador, me da miedo que tenga el poder de mandar que me saquen de mi casa. No quiero ser una desaparecida más de las que nadie supo qué pasó con ellas. En Guerrero viven casi 2 millones de mujeres sin ellas. Entonces piénsalo así. Un tipo acusado de violación por distintas mujeres a lo largo de los años podría ser el gobernador de tu estado. ¿Quieres que tu estado quede en manos de un presunto violador? ¿Con tu voto quieres darle fuero a un presunto violador para que no pueda ser investigado? Si un presunto violador queda impune, incluso antes de ocupar un cargo público, ¿no crees que lo volvería a hacer una y otra vez ya en el poder? ¿Quieres correr ese riesgo? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo le creo a las víctimas. Exigimos a Morena que retire la precandidatura de Félix Salgado Macedonio. En más información, hoy reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. El presidente López Obrador fue categórico al mostrar que él ya no contagia. Fueron 2 semanas que en un principio el país quedó en la incertidumbre de no contar con el jefe máximo de las instituciones, como lo marca la Constitución, independientemente de que se le quiera o no. Es el presidente que ha recibido el mayor número de votos, 30 millones de sufragios, en la contienda presidencial del 2018. Se mostró sólido, fuerte en sus ideas y desde luego ubicó en la perspectiva de él a quienes son sus opositores en la perspectiva de él, insisto, lugar que corresponde. Hay temas pendientes que el Ejecutivo tendrá que resolver con su gabinete, como es la nueva ley eléctrica, cuestionada desde el exterior, pero que será aprobada en la Cámara de los Diputados en los meses por venir. Y la ausencia de presidentes en México no es algo común. Hay comentarios, hay rumores, como Ernesto Zedillo en el 95, cuando el Wall Street Journal dijo en un editorial, el ejército salió a tomar las calles, pero esto era justamente con motivo del Día de la Bandera, y cuando el presidente Zedillo ordenó la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari y nada más. Después, en el ocaso del presidente Zedillo, nuevos rumores como con Calderón y con Enrique Peña particularmente, pero cada uno de ellos terminaron sus sexenios, para bien o para mal, con más pena que gloria en la interpretación de algunos, otros no, y hoy es Andrés Manuel López Obrador, quien como presidente número 87 en la historia de México, encabeza los destinos de 126 millones de mexicanos, de acuerdo al último indicador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esas son algunos temas para la reflexión que comparto con ustedes, pero también en la conferencia matutina agradeció el presidente las bendiciones que los mexicanos mostraron hacia él, así lo expuso por la mañana, y también se habló de las gasolinas en México. Hay una agencia federal, la Procuraduría Federal del Consumidor, que presenta cada lunes los precios. Y el más caro se ubicó en Jalisco y el más barato en Veracruz y la Ciudad de México. Se habló también sobre la posible llegada de 1 millón de vacunas que hacen falta y si el gobierno cumplirá la meta de vacunar a adultos mayores durante el mes de marzo. Nuestros adultos mayores ya fueron registrados ahí, y todos nos encontramos en la incertidumbre de conocer si ellos podrán contar con esta vacuna,
de una endemia que causa cada vez mayores estragos y mantiene paralizado a enormes círculos productivos de la República Mexicana en la Ciudad de México, que hoy regresó a la normalidad, entre comillas, con semáforo rojo, y se reactivaron los comercios porque tampoco puede paralizarse en la perspectiva de las autoridades ello, porque lo contrario significaría dejar la puerta abierta al crimen organizado y del fuero común. El presidente López Obrador también reconoció al personal del sector salud entregado en el control de esta pandemia que desgasta ya a la República Mexicana. Desde su arribo el año pasado, contabilizando ya una primera víctima y principalmente el total de ellos que se encuentran hasta nuestros días, el total de los fallecidos se incrementó solo en el mes de diciembre, de acuerdo con las cifras oficiales, pero usted tiene que multiplicarlo por 7, cayeron 35,000 mexicanos en una situación que no tiene comparación alguna frente al inicio de esta pandemia. Hasta aquí el resumen de lo más importante registrado a manera del comentario común convertido en el editorial que usted desea escuchar y el resumen de las noticias en Migrante, esta es tu voz.